oración de este servidor. Todos juntos, bien unidos. Antes de, quisiera comenzar a iniciar una especie de tradición corta, ¿no? Cuando esté yo aquí, quizá no sea todo el tiempo, pero de vez en cuando, no está nada mal. Antes de iniciar mi tema, me gustaría preguntarles, ¿hay alguien que faltó a la iglesia hoy? ¿Se han dado cuenta si alguien faltó hoy? ¿Sí? Muy bien. Félix. Muy bien. Alex también. Bueno, que después del culto, cuando estemos en casita, vamos a tomar el teléfono o vamos a mandar un mensaje: te extrañamos hoy en la iglesia. ¿Qué les parece? Amén. Sería bonito, ¿no? Muy bien. Esta mañana quiero hablar acerca de una madre de fe. Una madre que es increíble que en medio de la imposibilidad, una madre como esta pudo criar a un hijo en contra de cualquier pronóstico. Y no solamente estoy hablando, Jesús está en la primera línea, pero no voy a hablar de Jesús esta vez. Voy a hablar de la madre de Moisés, de Jocabed. Y antes de comenzar, quisiera que ustedes y yo repasáramos rápidamente para no estar a cada rato viendo las citas y citando, buscando, que leamos la porción bíblica para que tengamos un contexto claro de lo que queremos hablar. Yo quiero hablar 4 cosas de esta hermosa dama. Esta hermana o esta hermosa dama, esta madre de fe. Número 1, era una mujer de fe. Número 2, una mujer creativa. Número 3, ella era una mujer que se dedicó enfocada a educar a su hijo. Y número 4, era una mujer valiente. La valentía solamente se puede obtener en Cristo. Fuera de Él, todos somos cobardes. Vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 15. Después vamos hasta el capítulo 2 y vamos a terminar en el versículo 10 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Voy a leer rápido para no tomar mucho tiempo. No se preocupen, la iglesia tiene preparado un almuerzo para todos ustedes, así que no tienen que preocuparse, salir corriendo, ir a preparar nada, ya está todo listo. Así que aquí no podemos quedar muchas horas. No, mentira, vamos a hacer lo más preciso posible. La Biblia recita de la siguiente manera: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Interesante que se registra en la Biblia el nombre de estas dos humildes parteras egipcias y no se registra el nombre de Faraón. ¿No han notado cómo Dios pone prioridad en las cosas? Y le digo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto se hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echar al río a todo hijo que nazca y preservar la vida de toda hija. Capítulo 2, verso 1. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta,
la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y ella dijo: ven, respondiendo la hija del Faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: llévate a este niño, críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño, lo crió, y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del Faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque en las aguas lo saqué. Con esto en mente vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, ayúdanos a ver a través de la Biblia que un padre, una madre que realmente confía en ti, que tiene fe en ti, tú abres todos los recursos celestiales para que tenga éxito en la crianza de sus hijos. Ayúdanos, Señor, a comprender que el temor a ti es la herramienta, la arma más poderosa que tiene el cristiano para edificar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, queridos, ya escuchamos la historia. Es una historia hermosa. Quiero comentarles de una historia también que hace aproximadamente 33 años atrás, en Panamá, estuve pastoreando una iglesia y conocí una hermana que se llama Marlene Hernández. Marlene Hernández vivía en un pequeño pueblo rural cerca de la ciudad de Panamá. Era madre de 3 niños, de 3 hijos: Samuel, Lucía y Benjamín. Desde que eran pequeños, cada noche se reunían a orar y a leer la Biblia. La Marlene tenía la costumbre todo el tiempo, cansada o no cansada, llamaba a sus hijos que tenían que leer por lo menos un texto de la Biblia y orar, cantar y orar. Y todo el tiempo, cada vez que leían un texto, trataban de sacar todas las enseñanzas que Dios les podía dar de ese texto. Pero cuando uno de los textos favoritos de la hermana Marlene era Proverbios 22:6. Cuando Samuel tenía 13, Lucía 11 y Benjamín 9, que eran los 3 hijos de la hermana Marlene, una tragedia golpeó a la familia. El esposo de ella, Adolfo García, que trabajaba como obrero en la ciudad, no era creyente, no se había convertido al Señor, pero tristemente murió en un accidente de trabajo. Y poco después Marlene, la hermana Marlene, cayó gravemente enferma del lupus eritamoso sistémico. Es un lupus agresivo que autocontrataca el mismo cuerpo de la persona y destruye de una vez. Y ella murió, pero antes de morir, sabiendo que le quedaba poco tiempo, le confió sus hijos a los parientes que le sobrevivían a ella, que le quedaban más cercanos, esperando que al menos tuvieran la oportunidad de sobrevivir sus hijos y de algún día salir adelante. El corazón de los niños obviamente estaba roto, estaba quebrantado con los niños. No solamente separarse de su madre, sino que tuvieron que separarse de entre ellos como hermanos. Fue más duro todavía. Samuel tuvo que crecer entre unos primos rebeldes que se burlaban de la fe de él.
todo el tiempo. O sea, le hacían bullying. ¿Usted cree que alguien puede crecer bien, un buen cristiano en medio del bullying? Lucía fue criada por una tía que veía la religión cristiana como una debilidad y siempre la regañaba y le decía que Dios no existía, etcétera, etcétera. Y Benjamín, que era el más pequeño, le tocó un tío, pero el tío era alcohólico. Y ese tío rara vez le hablaba de Dios. Así que pasó el tiempo, yo dejé de ser pastor allí. Es bien raro que tú tengas la oportunidad de volverse pastor del mismo distrito después de muchos años. Yo tuve esa oportunidad de ser pastor de ese mismo distrito después de muchos años. Justo antes de venirme para acá, tuve la oportunidad de pasar de nuevo por ahí y me di cuenta de algo interesante. Vi que Samuel, Lucía y Benjamín asistían a la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos me contaron, o dieron su testimonio más bien, que Samuel a escondida oraba cada noche. Conservó una pequeña Biblia de que su mamá le había dejado, y aunque muchas veces dudó de Dios y peleó con Dios, le dio ¿por qué me hiciste esto? Siempre encontraba consuelo en la palabra de Dios. Cuando tuvo la edad suficiente, recordó todo lo que su madre le había enseñado y se unió a un ministerio juvenil que ayudaba a otro joven a salir de las violencias callejeras. Lucía, a pesar de su entorno frío con esa tía que no quería saber de Dios, encontró refugio en una iglesia que descubrió a los 15 años y se metió al coro de esa iglesia. A escondida iba a la iglesia al coro. Y el último, a Benjamín, fue el más luchador de todos. Y él tuvo que resistir la amargura que lo rodeaba. Y a los 18 años, después de pasar por una temporada muy dura, porque su tío lo golpeaba y lo maltrataba cuando estaba borracho, recordaba la frase que su madre siempre le decía: cuando no tengas fuerzas, solo di, la sangre de Cristo tiene poder. Y esa frase lo sacó del abismo. Se convirtió en un líder en la iglesia y hasta el día de hoy los tres tienen hogares estables para honra y gloria de Dios. Cuando cada uno había sido preservado por la fe de que una madre constante y sin fallar todos los días presentaba a sus hijos ante Dios, les enseñó a amar a Dios, les enseñó a temerle a Dios, y el legado que vivía en cada palabra, cada decisión, cada oración lo llevaron sus hijos y no lo perdieron. Porque entonces eso me hago la pregunta: ¿quiere decir que ellos son más fuertes? No, no quiero decir eso. ¿Qué pasó? Simplemente la influencia de una madre cristiana y la decisión del corazón de cada uno de ellos dio como resultado esta historia que acabamos de escuchar. La decisión. Uno puede decidir seguir en el lodo o salir de él. Y gracias al Señor nos encontramos una historia muy similar en el libro de Éxodo. Y estamos hablando de Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Hay dos o tres textos bíblicos que solo hablan de ella, muy poquito. Pero yo doy gloria a Dios que tenemos el espíritu de profecía que nos arroja un poquito más de luz. Pero si nosotros estudiamos el contexto de la vida judía en los tiempos de la esclavitud egipcia, podemos comprender exactamente lo que estaba pasando con el corazón de esta madre. No era cualquier madre, era una madre de fe, era una mujer pobre porque era esclava, no tenía nada le pertenecía, los esclavos no tienen nada. No sabemos mucho de ella, solamente que era descendiente de la tribu de Leví, que se casó con Amram, y que ella y su esposo eran parte de un pueblo esclavizado que no tenían derechos bajo el yugo de los egipcios.
por la historia registrada que acabamos de leer en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, sabemos además de que Jocabed fue una madre de fe, una madre que creía en el poder protector de Dios. No desconfió de su Dios a pesar de que ella estaba en desventaja con relación a la sociedad de hoy. ¿Cuántas de ustedes están en esclavitud hoy? ¿Hay alguna que ha sido privada de libertad esta mañana? ¿Tampoco los caballeros, los padres de familia? No. Quiere decir que somos bendecidos y privilegiados. ¿Cómo reaccionaría usted si supiera que el hijo que lleva en el vientre va a morir tan pronto nazca? Madres que están aquí, ¿qué haría usted si usted le dice que el hijo que va a tener tiene que morir tan pronto usted lo dé a luz? ¿Qué haría? No me conteste. Tal vez en la angustia ante la proximidad del parto, algunas saldrían huyendo, se meterían en las montañas, se esconderían en alguna parte. No sé. Pero esta madre escribió su propia historia. Porque esta madre dice que era una mujer dedicada a la oración y a la confianza de su Dios. Ese tipo de fe es el que nosotros debemos buscar. Los elementos que contribuyen al fortalecimiento de una relación con Cristo es la relación. A veces nosotros decimos que es la base del cristianismo es leer la Biblia. Si así fuera, solamente leer la Biblia, los fariseos estuvieran salvos. Se sabían la Biblia al revés y al derecho. Sin embargo, se perdieron. Si usted me dice que la base y el éxito de la vida cristiana es venir todos los sábados a la iglesia, hermanos, hay mucha gente que no ha fallado un solo día. Sin embargo, posiblemente no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace que un hombre o mujer pueda tener la victoria sobre el pecado y sobre toda tentación y problema? Es la relación. Nosotros descuidamos la relación. ¿Cómo se contribuye una relación? La relación es vivir con alguien, comunicarse con alguien. La comunicación es un emisor. Manda un mensaje. Ese mensaje es recibido por la otra persona. Pero a ver si lo entendió bien, entonces el receptor tiene que mandarle una confirmación. Y entonces si el emisor se da cuenta que no lo entendió bien, o entonces lo explica de otra manera hasta que se entiendan. Eso se necesita conversar, hablar con Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la palabra hablada. Y Él nos contesta a través de la palabra escrita. Así que no podemos dejar de leer la Biblia y tampoco de orar a Dios. Pero el orar no es suficiente, ni el leer la Biblia es suficiente. El mismo Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros que deberíamos compartir el Evangelio. No solo el pan físico, sino espiritual. Muchos de nosotros estamos incompletos. Somos adventistas del séptimo día toda la vida, pero estamos incompletos. Porque no buscamos. Pedimos al Señor, enséñame a compartir. Es egoísta, de un corazón egoísta, no compartir algo bueno. Si imagínense si yo descubro la medicina contra el cáncer y solamente me curo yo y guardo la botella en mi casa y yo te veo morir de cáncer, te veo estar muriendo de cáncer y no comparto esa botella contigo, ¿cómo se le llama eso? Si tú sabes que este evangelio que tenemos nosotros salva a la gente, salva a mis hijos, salva a mi familia y no lo compartes, ¿cómo se llama eso? Ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Es el poder de estar con Jesús, de reír con Jesús, levantarme a la mañana con Jesús. Si yo me levantara a la mañana con Jesús, me vistiera, me bañara, me cepillara pensando en Jesús, comiera pensando en Jesús, voy a elegir mis
bien. Si yo comienzo a hablar con el Señor, mira, tengo este problema en el trabajo, Señor Jesús, ayúdame con esto. Mira, tengo un hijo que es rebelde, ayúdame con esto. Te pido en el nombre de... Si tú tuvieras eso todo el tiempo, siempre tuvieras soluciones a los problemas. Siempre. Esta mujer era una esclava, no tenía casa propia, no tenía vida propia, nada, pero esa mujer sabía que si ella confiaba en Dios, todo lo que pidiera, en el nombre de Jesús lo iba a recibir. La Biblia menciona que ella enfrentó el temor, lo primero que se la ingenió para ocultar a su hijo por un tiempo. Ella no lo iba a permitir. Ella no se rindió. Una mujer de fe no se rinde, no se cansa. Una mujer que realmente conoce a Dios, sabe que Dios le abrirá las puertas para su salida. Ella lo arriesgó todo. ¿Sabe lo que es guardar un niño? Yo he sido padre. Y yo también de verdad, pero no, eso de parir, eso está serio, porque eso solamente las mujeres pueden aguantarse eso. Ese dolor debe ser horrible. Abrirla, tienen que... Eso debe ser terrible. Pero el cuidado debe ser de los dos. ¿Sabe lo que te comienza a llorar ese niño a las 2 de la mañana? Y después a las 4. Y ya tú también medio soñoliento, vas para el trabajo y vuelve y vuelve. Oye, no te dejas dormir. Hermanos, ¿cómo tú puedes esconder a un niño en una comunidad donde los soldados egipcios pasaban todo el tiempo? Y si el niño lloraba, si el niño gritaba, si el niño se reía, ¿usted cree que un niño de 3 meses no llora, no grita, no ríe? Ella sí. Bueno, eso pasa. Hay niños que son más tranquilos. Pero una cosa le voy a decir, es que no había temor cada vez que su hijo lo veía. La sonrisa de un niño debe llenar de felicidad el corazón de un padre, pero la sonrisa del niño, Moisés, llenaba de temor el corazón de la madre, porque eso podía significar la muerte para su hijo. Entonces, ¿qué hizo? Ya no pudiendo ocultar más. Esa mujer, la fe, mira, la fe desarrolla en la mente de una madre o un padre la creatividad. ¿Usted cree que ella lo hizo de la noche a la mañana? Eso fue a punto de oración y el Espíritu Santo le fue acomodando todas las piezas del rompecabezas en su cabeza para saber qué hacer para salvar a su hijo. Así que ella comenzó a ver a qué hora pasaba la guardia, cómo estaba el camino hacia el Nilo, cómo podría ocultar a su hijo, cómo dar la oportunidad que Dios lo cuide, ponerlo en el río para que los ángeles lo protegieran, para que no se hundiera en la arquilla. Tenía que calafatearla con brea por dentro. Pensó en todo. Una madre que tiene fe en el Señor piensa en qué necesitará su hijo, cómo va a crecer, si tiene un problema de rabietas, cómo poder buscar la manera de solucionar el problema de su rabieta. Cómo, si ese niño tiene un problema de una enfermedad autoinmune, lo que sea, cambia el estilo de comida, cambia el estilo, se las ingenia, una madre se las ingenia. La madre de fe, que no se rinde. He visto madres, hermanos, en mi ministerio, he visto madres que han estado al borde de esa cama en el hospital año y 3 meses, y al final el niño muere. Pero ella estuvo, esa madre, desesperada de todo, sin dormir, día y noche, nunca se despegó de esa cama. He visto eso. Solo Dios puede darle fuerza a una madre. Un hombre o alguien, pero no puedo estar aquí, tengo que ir a trabajar, ¿qué vamos a comer? No. Ahí estaba la madre. Y los recursos salían. Dios proveía. Porque así es todo aquel que vive por fe. Jocabed era valiente. Se le ingenió, hizo eso, metió al niño y confió a su hijo en las manos de Dios. Cualquiera diría que dejar un niño en el río es una locura. Pero más locura era que lo descubrieran en su casa y lo agarraran y se lo echaran al río. ¿No era mejor meterlo en una quita y echarlo al río? El Espíritu Santo le puso eso en la cabeza. ¿Sabe? Y todo esto porque ella sabía, ya había estudiado a la hija de Faraón.
había buscado todo. El Señor la había puesto en la cabeza que la hija de Faraón salía todos los días a ese mismo lugar a bañarse. Así que si ponía la arquita de este lado, la corriente llevaría al bebé y se iba a encontrar con él. Y sabía que la hija de Faraón no podía tener hijos. Así que si no podía tener hijos, ella estaba orando al Señor para que protegiera a su hijo. Dios hizo caer en gracia, dice la Biblia. Ustedes leyeron que cuando la princesa abrió el arquilla y vio al bebé hermoso, dice que se tuvo compasión de él. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando, salvando a un hijo, sostenido por la oración de una madre y la creatividad de poder salvar a su hijo. Eso se llama relación con Dios. Eso se llama relación con Dios. Se tenía una muy buena comunicación de aquí para allá y de allá para acá. Muy buena comunicación tenía. No solamente que ella tenía fe y que era creativa, era valiente. De todo lo que se arriesgó. El decreto de Faraón decía que todo hijo varón tenía que morir. Y si hubiéramos estado en el lugar de Jocabed, sin duda estaríamos rogando porque nuestro bebé sea una niña. Yo escuché hoy en la mañana algo así. Estuviéramos orando porque, ay, qué franca. Y si nace varón, qué tristeza, ¿qué? Porque me lo van a matar. ¿Qué tristeza? No. Ella recibió lo que Dios le mandó, varón o niña. Y eso, miren cómo fue el asunto. Ella sabía que si era niño, ella tenía que confiar en Dios. Así que dice que la que concibió dio a luz un hijo varón y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Qué difícil debe haber sido esconder por 3 meses a ese bebé. Y un varón tuvo que jugárselas todas. Las madres saben, y los padres también, que qué desgastante es cuidar a un bebé las primeras semanas de vida. Y posiblemente Jocabed no dormía, porque tenía que trabajar de esclava durante el día y tenía que cuidar a su hijo durante la noche. No dormía, no comía bien. El hambre de su hijo podía descubrirla a ella en cualquier grito. A muchos nos ha tocado ser padres en tiempos difíciles. Yo creo que cada uno de ustedes puede escribir un libro, tiene una historia que escribir como padre. Como algunos vinieron a este país sin nada en las manos, comenzaron de la nada y comenzaron a tener sus hijos y tenían que trabajar y criarlos al mismo tiempo. Y fue duro. Y pasaron puede ser que pasaron hasta muchas desgracias. Pero cuando uno se pone en la mano de Dios de verdad, Dios envía a sus poderosos ángeles para protegernos y defendernos. La clave está que esa valentía era el resultado de una relación con Dios. Hermanos, y era una mujer muy sabia. Le pidió a una de sus hijas, que era una niña, que no la iban a tocar, porque era una niña. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué sucedería con el arca. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Jocabed instruyó sabiamente a Miriam, que era parte del plan, porque eso es una mujer de fe, una mujer que hace planes en el nombre de Dios, que agraden a Dios, hace planes. Ella hizo planes y estaba involucrada María. En otras palabras, una madre cuando educa a un hijo no solamente debe concentrarse en el hijo, debe concentrarse en los demás hijos, que los hijos puedan cuidarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros. Dice Elena White con libro Conducción del Niño, que si nosotros educáramos bien al primer hijo durante los primeros 7 años de vida, dice, sería la guía y modelo para el resto de los hermanos que van naciendo. Amén. Ahí está, pero nosotros no somos constantes, somos descuidados. Hoy hacemos el culto, mañana no lo hacemos. Pasado si lo hacemos, ay, cuando me acuerdo, ay, solo, bueno, llega un momento que solamente lo llevan a la iglesia cada 7 días. Y ahí viene el fracaso, porque no somos constantes. Relación con Dios. ¿Es que acaso yo estoy casado con mi esposa un rato hoy y mañana no?
Yo estoy casado con mi esposa todos los días, 24/7. Oye, que yo le digo a mi esposa, mira, como yo tengo que trabajar mucho, hoy no estamos casados, nos vamos a separar. No, el secreto es estar unido a Dios, a Jesús todo el tiempo. Que digan lo que quieran decir los demás, que soy fanático, me importa 2 pepinos. Que digan lo que quieran. A mí más, como dije en la escuela sabática, la opinión que más me importa es la que Dios tenga de mí, no la que tú tengas de mí. Esa es la que me importa. Imagínense que Dios no tenga una buena opinión de mí. Debemos nosotros confiar en Él y solamente hacerle caso a Él y tener fe a pesar de las dificultades. Quiero leer para ustedes una cita que encontré en el libro La Educación, la página 61, acerca de Jocabed. Miren lo que dice de ella. Dice, Jocabed era una mujer y esclava. Era mujer primero que todo. Eso es otra cosa que se me olvidó decir. En los tiempos antiguos, la mujer no tenía una posición secundaria. No valía mucho. Así es, esa era la verdad. El hombre era el que valía, no la mujer. Sí. Ella dice que Jocabed era mujer y era esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga bien pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret, la madre de Jesús. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, y se esforzó con más fervor aún a unir su alma con el cielo, trató de implantar en el corazón de su hijo el amor y la lealtad a Dios, y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior, ninguna influencia mundanal pudo inducir a Moisés a renunciar a sus principios de verdad, que eran el centro de la enseñanza de su madre. ¿Sabe cuánto tiempo le permitieron tener a Moisés en los regazos de su madre? 12 años. En 12 años. ¿Usted cree que un niño puede estar bien criado a los 12 años? Bueno, ahí hay un ejemplo. Dice que sí. Que nosotros no lo hayamos hecho bien es otra cosa. Pero dice que sí. Con 12 años dice que Moisés nunca se apartó de su fe en Dios, de quién era él, de quién creía. Ni una influencia mundana, ni toda la perdición que veía alrededor. Era príncipe de Egipto. Todavía tenía licencia para pecar, supuestamente, humanamente hablando. Y no cayó en eso. Porque los principios de una madre que ama a Dios y teme a Dios estaban en el corazón de Moisés. Amén. Y eso debe ser también, cada madre aquí creyente debería practicar eso. Y si hemos fallado, dice una buena introducción del niño, que deberíamos pedirle perdón con lágrimas a nuestros hijos por haber sido tan negligentes en nuestra vida espiritual con ellos. Y tratar de comenzar de ese momento, si nuestros hijos nos perdonan, ya con tan grande, nos perdonan, tratar de hacer la última influencia, la última impresión del Espíritu de Dios en la vida de ellos. Si hay una oración que Dios escucha, es la de una mujer quebrantada en el Espíritu y que confía en Dios. Esa es la primera oración que llega a los tronos celestiales, la de una madre que tiene fe y que está pidiendo por la salvación de sus hijos. Ahora yo quiero preguntar esta mañana, madres queridas, ¿ustedes creen que vale la pena tener la buena relación con Cristo? ¿Con el Padre de las luces? Que todo lo que ustedes hagan en el nombre de Él, Dios abrirá las puertas. Quizás no de la forma que tú quieras, pero Él abrirá las puertas para que tú puedas ver el fruto de tu siembra algún día. Pues ama a Dios y ama a tus hijos y enséñales a ellos a temer y amar a Dios, para que cuando el tiempo no sea más, tú, tus hijos y todos nosotros podamos verle venir sobre la nube de los cielos e irnos con nuestras familias a las mansiones celestes. Amén.
¿Cuántos aceptan esta invitación esta mañana? Este desafío a cada madre y cada padre aquí presente. ¿Cuántos? Amén. ¿Aceptan? Que Dios se les bendiga. Pasen un feliz día de las madres mañana y un feliz sábado.